Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias, profe. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de un invitado muy especial. Él es el profesional Alejandro Vesga. Ha hecho del universo de los libros y las historias su territorio vital. Es bibliotecólogo y magíster de la información de la Universidad de Antioquia. Ha transitado por el oficio de las letras desde múltiples caminos. En el 2014 fue ganador del concurso en la Escuela de Te Cuento con el relato Fotograma, una historia que ya dejaba entrever su afinidad por los mundos posibles que nacen de la imaginación y la tecnología. Entre el 2015 y 2022 desarrolló una valiosa propuesta docente con estudiantes de bibliotecología y archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Como fruto de esa experiencia pedagógica se publicaron dos libros digitales, Futuros Encantados y Maquinaciones. Durante su paso por el Hospital Pablo Tobón Uribe, promovió la lectura al impulsar un concurso de cuento para colaboradores y en 2023 fue jurado del 11º Concurso Nacional del Cuento e Ilustración de la Biblioteca de PM. Actualmente está a cargo del Centro de Información Periodística al Colombiano, donde lidera un trabajo clave en la recuperación de la memoria gráfica y textual de la región. Le damos la bienvenida así a Alejandro Vesga. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la Sexta Feria del Libro Una Vista. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, a Marcela y a toda la biblioteca de la UNAD por la invitación. Es para mí pues muy grato poder conversar así sea un ratico sobre lo que me apasiona, en este caso los cuentos de ciencia ficción. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a hablar hoy sobre la serie Love, Death and Robots. Supongo que muchos la conocen, si están aquí debe ser porque les gusta, les llamó la atención. Ve, vamos a hablar sobre esta serie, ¿cierto? Entonces es muy chévere. Vamos a hablar específicamente sobre las influencias literarias de la serie. Bueno, entonces voy a dar primero algunos datos básicos sobre la serie, pero primero les voy a hacer una pregunta. Y entonces es para que vayan pensando quién quiere participar y al final de esta diapositiva, cuando termine esto que voy a mencionar, entonces pueden ir levantando la mano y contándonos qué piensan. Entonces la pregunta es de la serie Love, Death and Robots, los que la hayan visto, eh, ¿cuál es su episodio favorito? ¿Cuál es el que más le gustó o el que más recuerda o el que más le impactó, etcétera, etcétera? Podemos escucharlo. Listo. Entonces, ahorita que vayan pensando la respuesta y quien quiera, entonces, ahorita que yo termine esta diapositiva, la vemos. Em, Listo. Entonces, la serie fue creada en 2019, un poquito antes de pandemia, pero bueno, chévere. Es realizada por Tim Miller y producida por David Fincher. Tim Miller es un director y guionista de Hollywood que es más conocido por haber impulsado la serie de películas de Deadpool, ¿cierto? Entonces, em, ha sido pues muy popular por esto, pero pues también ha hecho otras cositas, incluyendo esta serie. Y es producida por David Fincher. David Fincher es un director muy exitoso de Hollywood que recordarán por películas como Panic Room, Habitación del Pánico o el extraño caso de Benjamin Button, entre muchas otras, Zodiac, por ejemplo, bueno, Seven, y etcétera, etcétera. Eh, entonces, y también ha transitado un poquito por la ciencia ficción en lo que tiene que ver con,
Por ejemplo, él dirigió Alien 3, la tercera entrega de la saga de Alien. Em, entonces, ¿de dónde salió esta serie? Originalmente, la serie iba a ser la continuación de Heavy Metal. Heavy Metal es, eso era, bueno, ya volvió, pero era más que popular en los 60 70, una revista de cómic adulto de género. Entonces, de la revista publicaba cómics de fantasía, ciencia ficción, terror, cómic que era muy adulto, ¿cierto? Que trataba temas muy adultos que era como la idea de tratar de sacar la idea de que el cómic es un género para niños, ¿cierto? Entonces, la revista apuntaba a un mercado, a una audiencia mucho más adulta, y de hecho es una revista que usualmente traía como desnudos, también erótica, bueno, y violencia, pues, o sea, había el tono era más subido, más adulto, y también publicaba, pues, no necesariamente, pues, todo era de ese tipo, pero lo incluía, ¿cierto? Era como una revista como em, digamos, R, clasificación R. De hecho, un momentico, aquí está, aquí yo tengo algunos números que alcancé a encontrar en, en una tienda de Bogotá hace mucho tiempo. Ya no se pueden conseguir. em, es muy difícil. Bueno, así como para tenerla de referencia. La revista Heavy Metal es la versión eh, norteamericana de la original, que es francesa, que se llama Metal Hurlant, que es lo mismo, metal pesado en francés, y originalmente era como la revista que abanderaba a los autores muy conocidos de cómic francés como Moebius, Philippe Druillet, Enki Bilal, por ejemplo, y que son unos nombres pues muy pesados a nivel de cómic, no solo Europa, sino a nivel internacional, y entonces ellos publicaban ahí lo que no era posible publicar por otro lado, ¿cierto? Porque nadie confiaba en que el cómic podía ser un género de adultos. Bueno, entonces, la revista en algún momento se planteó, Heavy Metal, hacer una película. Hicieron una película, efectivamente se hizo una película animada, no pegó mucho, pero tuvo como la intención de seguir, de poder hacer más, ¿cierto? Porque eh, y es lo interesante del cómic de género de ciencia ficción, fantasía, de que se puede imaginar muchos mundos, imaginar cosas locas, y eso se traduce muy bien a la animación. Entonces, eh, este par, Tim Miller y David Fincher, tenían como la idea de, venga, resucitemos esta idea, hagamos algo nuevo con heavy metal, otra película, hagámosle, pero la cosa como que no cuajaba porque no había como la voluntad de algún productor de Hollywood que dijera, sí, vamos a darle pues a esto, como cómic adulto, animación adulta, no había como el mercado. Pero las cosas se fueron transformando, ya llegó lo que es el servicio streaming y otras audiencias, los que habían crecido pues con ciencia ficción ya eran más adultos, tenían más poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Entonces se dieron como todas las cosas y dijeron, listo, vamos a crear una serie de cortos animados de género.
no necesariamente que tenga que ver con heavy metal, pero más o menos por el estilo, ¿cierto? Entonces ya la idea se fue formando y se y llegó a esta nuevo formato que terminó siendo la serie Love, Death and Robots, ¿cierto? Entonces la serie tiene en este momento 3 temporadas, 35 episodios en total. La cuarta temporada se va a estrenar en mayo de este año, me has dicho, entre un mes. Entonces, muy chévere pues poder tener eh, fresco en la memoria como estos episodios pasados, a ver qué de nuevo va a haber en esta nueva temporada, que nos podemos, con qué nos podemos topar y a ver si hay cosas más interesantes, ¿cierto? Sería bueno. Em, bueno, de los 35 episodios, 29 son basados en cuentos publicados previamente. Bueno, aquí tenemos a Tim Miller, a David Fincher, Hey Metal. Entonces, de los 35 episodios, 29 son cuentos. Entonces, mire que ellos encontraron una estrategia muy acertada en coger cuentos de ciencia ficción y adaptarlos a cortos animados. No todos, ¿cierto? Hay 6 episodios que son historias originales, que también son muy buenos, pero entonces la gran mayoría son de cuentos de ciencia ficción. Sí, de ciencia ficción fantasía, traducidos a cortos animados de diferentes, pues, estilos de animación, que eso es también lo interesante de la serie, que no es una sola casa de animación, un solo estudio, sino que cogen los scripts y los mandan las ideas a diferentes estudios, diferentes gentes, y eso hace que sea muy interesante porque cada uno de los cortos de los episodios es muy diferente uno del otro, hay diferentes estilos, entonces uno no necesariamente se aburre viendo siempre lo mismo, sino que hay diferentes opciones, hay diferentes tonos, unos son muy violentos, otros son muy de horror, otros son más chistosos, más jocosos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, es muy interesante. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es esos autores y los cuentos en los que se basaron estos episodios. Bueno, ahora sí, quiero escuchar, si alguien quiere, obviamente no es obligación, pero el que quiera, levanta la mano y nos cuenta, abre su micrófono, si ha visto de la serie, cuál de los episodios recuerda, lo dejó impactado o le gusta mucho. Bueno, Caro, Lorena Caro, perdón. Levantó la mano, puedes hablar. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias Ah, por concederme la palabra. Bueno, yo realmente he visto todos los capítulos de la serie, he visto, sí, he estado muy al pendiente de las nuevas temporadas. No sabía, pues, es como esta información de que muchos están basados en cuentos, sí, en cuentos escritos. Y pues bueno, apenas vi la invitación y bueno, esto me parece súper chévere porque realmente Love, Death and Robots me parece una serie súper guau, a pesar de que son cortos, eh, impactan bastante. Uno de mis favoritos es, no recuerdo el título, pero es de la primera temporada, creo que es uno de los primeros en donde están los robots en un escenario post-apocalíptico. Me impresiona muchísimo porque es que hay muchas analogías, se pueden observar muchas analogías, muchas metáforas, y siento que muestran mucho al hombre como desde ese punto de vista en el que actuamos muchas veces más desde el complejo de superioridad, sí, que desde como desde la humildad, desde la comprensión, realmente me parece algo así, como la forma en la que nos muestran a nosotros es como que, wow, en serio, así nos vemos realmente, a pesar de que solo es, entre comillas, un cortometraje, solo es animación. Realmente si nos ponemos a verlos desde una perspectiva más analítica, yo realmente pienso, es como mi perspectiva, ¿no? Esto de, wow,
¿En serio nos vemos así? O sea, ¿en serio podemos? ¿Qué tan cerca estamos de ese escenario posapocalíptico en el que nos muestran los robots? Porque muchos de los datos, muchos de los escenarios que nos muestran realmente son de cosas en las que estamos viviendo o hemos vivido en algún momento. Y bueno, así como está ese, también hay otros bastante cómicos, como el de las posibilidades en que Hitler hubiese, ese me parece cómico, sí, realmente, con un montón de escenarios en los que Hitler pudo haber actuado en su, sí, como en su estadía por este lado del mundo. Hay uno que me parece súper mágico, que no me acuerdo cómo se llama, que es de es como un conductor que va, yo realmente no recuerdo los nombres, intenté mirarlo, pero Netflix me falló en este momento. Va el conductor en la calle y empieza a ver unos escenarios súper mágicos con unas criaturas que parecen, sí, del mar. Todo, o sea, él sale a la carretera y ver, o sea, ver eso me parece súper mágico realmente. Entonces, cada uno de los episodios ofrece una perspectiva completamente diferente y sensaciones completamente diferentes que a mí realmente me gustan muchísimo. O sea, los capítulos, no hay uno que no deje a uno con una sensación de algo, con algo te quedas. Entonces, pues, esta es como mi participación y pues me imagino que ya los demás chicos también se lo habrán visto y si no, invitados. Listo, muchas gracias, Lorena. Excelente. ¿Quién más quiere contarnos algo, mencionarnos alguno? No, nadie. O muy tímidos o no se la han visto. Si no se la han visto, entonces obviamente, entonces esta es la invitación para que se la vean. No estamos haciendo propaganda pues aquí a ningún producto ni a ninguna marca, pero es interesante que se atrevan a ver todos estos capítulos. Y obviamente a algunos les gustará más que otros. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ir a ver los autores que más tienen, más episodios tienen, que más episodios han sido adaptados de sus cuentos. Entonces vamos a empezar con los que más tienen. Este es el primero, que más le han adaptado, 5 episodios. Y luego vamos hasta los que menos tienen, pero que son los autores más representativos y más importantes, los últimos que voy a mencionar. No, no todos porque no nos da el tiempo, pero bueno. Entonces, empezamos con John Scalzi. Entonces, John Scalzi es un escritor americano, estadounidense, nacido en el 69, todavía está vivo, es muy joven, pues. Em, y entre sus obras más importantes encontramos a una serie de novelas que se llama La Vieja Guardia, Old Man's War. Es una serie de ciencia ficción militar que es muy, muy buena y que tiene varios libros. Y también una de sus últimas novelas que se llama Red Shirts, esa así también fue traducida a español, es decir, se encuentra como Red Shirts, pero traducida que tiene que ver más o menos con Red Shirt, es un apelativo a los personajes de la serie Star Trek, que es Viaje de las Estrellas, creo. No me acuerdo cómo es que la tradujeron, pero la serie Star Trek de Estados Unidos, la gran mayoría de personajes con camisa, con uniforme rojo, eran los que morían cuando bajaban a un planeta, ¿cierto? Como esa era la premisa de que iban a descubrir planetas nuevos y territorios no explorados y bajaba un equipo de exploración y habían 2, 3 personajes de camiseta roja y eran los primeros que morían para ejemplificar pues el riesgo y el peligro que había en el episodio. Entonces, esa novela coge esa idea y la traduce en cosas muy,
muy jocosas, muy satíricas, y que es básicamente como el tono que él maneja, porque precisamente los episodios que le adaptaron, los cuentos que le adaptaron son muy jocosos. Entonces, por ejemplo, está Los Tres Robots, que es uno de los únicos que tiene una secuela, tiene un episodio en la primera y un episodio en la segunda o en la tercera, bueno, no me acuerdo exactamente, pero tiene dos episodios alrededor de los tres robots. Em, Historias alternativas, que también entonces es un microcuento que él publicó, sobre cómo puede ser el cambio de la historia dependiendo de ciertos factores. El yogur que conquistó al mundo, que es una premisa pues muy ridícula, pero es muy interesante lo que sucede de si un yogur eh, tomará conciencia. Y finalmente, servicio al cliente automatizado, también un episodio muy charrito, muy satírico acerca de la dependencia sobre la tecnología que podríamos tener. Entonces, el, todos estos son cuentos, son microcuentos, son cuentos muy cortos que él publicó en Miniatures, The Very Short Fiction of John Scalzi, los tres de historias alternativas, el yogur y el servicio al cliente, están ahí en Miniatures. Y los tres robots están en una compilación que se llama Robots versus Fairies. Y ahí, pues que es una compilación de varios autores, de muchos autores, incluyendo este cuento de John Scalzi, ¿cierto? Lamentablemente, pues no ha sido traducido al español. Es un autor muy más del mercado americano, pero bueno, pues es interesante saber que hay estos cuentos por ahí. Bueno, sigamos con Neil Asher. Entonces, Neil es un escritor inglés de 1961, nacido en el 61. Su obra más popular o más conocida es una serie que se llama Polity, que es Space Opera, ¿cierto? Es una serie de varias novelas. Lamentablemente tampoco ha sido traducido al español. Entonces sería interesante pues si en algún momento lo traducen o si leen en inglés y lo pueden conseguir. De él se adaptaron tres cuentos. Un albino en el desierto, Snow in the Desert, muy interesante, este cortico que es tiene un buen ambiente. Las ratas de Mason, también un poquito más jocoso. Y Mal viaje que es ya un poco más horror, podríamos decirlo así. ¿Cierto? Entonces, estos cuentos, por ejemplo, The Gabble Un albino en el desierto fue publicado en esta compilación de él, de Gabble. Em, y el de los piratas, El mal viaje, que es Bad Traveling, si llama en inglés, está en esta compilación de Space Pirates, Piratas del Espacio. Ahí está el de primero, que es una compilación de diferentes cuentos alrededor de ese mismo tema de piratas espaciales. En este caso, pues, en el corto, si hay piratas, si hay barco, pero suceden otras cosas que no les voy a cortar para que se atrevan a ver el cortico. Bueno, seguimos con Joe Lansdale. Joe es americano, es de 1951 y entre sus obras más conocidas está la serie Hap and Leonard, que es más como novela negra. Hap and Leonard es un par de detectives y es más por el estilo de detective, etcétera, etcétera. No tanto de la parte fantasiosa, pero sí es género en el sentido de que la novela negra también es un género muy interesante. Y la novela Boba Hotep, que es, por decirlo así, una novela de culto que también generó una película,
que tiene que ver con una cosa muy loca, que Elvis es un personaje, él es el protagonista y Elvis es un detective que que tiene que ver algo con una maldición egipcia. Es una cosa pues muy loca, muy traída como de los cabellos, pero también es muy chévere y muy chistosa. Es un autor muy americano en el sentido de que como que coge la cultura estadounidense y a partir de ahí es de donde arma su mundo literario. Entonces no es que sea muy leído por fuera, pero entonces de él se adaptaron tres cuenticos: La hierba alta, El vertedero y Noche de pesca. Noche de pesca que estaba nombrando ahorita Lorena, que es muy interesante. Ese cuento se puede conseguir en inglés, se puede leer en inglés en internet, y es interesante porque hay un cambio en la adaptación. En el cuento es el joven el que se va, ¿no? Después, cuando lo vean, van a saber qué es lo que significa que se va. En el cuento es el viejo que se va. Entonces, muy interesante. Estos cuentos, por ejemplo, apareció El Vertedero en esta compilación de él, Bestsellers Guaranteed. Eh, Noche de Pesca apareció en Bumper Crop, otra compilación de cuentos de él, tiene mucho cuento. Y The Tall Grass, La Hierba Alta, apareció en la compilación de con ese propio nombre, The Tall Grass. Que ese sí es un poquito más terror ambientado como en Estados Unidos del siglo antepasado. Muy interesante. Bueno, seguimos con Alastair Reynolds. Alastair Reynolds es galés, em, nació en el 66 y de sus obras vale la pena mencionar la serie o la saga Espacio Revelación, Revelation Space, que es Space Opera también, es decir, viajes en el espacio, planetas, toda esta cosa así muy épica, ¿cierto? Y esta sí se puede conseguir en español, está traducida. No necesariamente pues en las tiendas de aquí, pero vale la pena pues rastrearlo a ver si aparece, ¿cierto? Si les gusta ese género. De él se adaptaron dos cuentos y de hecho son unos del... Ah, no. Bueno, Más allá de la grieta, Beyond the Aquila Rift. Este es un episodio súper eh, perturbador, ¿cierto? Es complejo, el cuento es muy bueno. O sea, las adaptaciones en general todas han sido muy cercanas a lo que está en los cuentos. Obviamente, algunas cosas que se tienen que cambiar o que se tienen que adaptar, pero este es un cuento muy bueno. Se puede conseguir en inglés, lamentablemente no en español. Em, y piezas únicas. Bueno, no sé, así es como está como el título en Wikipedia, no sé cómo será, pero en inglés es Cima Blue, Azul Cima. Este es un cuento también muy bueno que de hecho sí se puede conseguir en español y me gustaría como leer un poquito para que se antojen, em, que está acá. Les voy a pasar el link por el chat para que lo vean. Y va a leer, aquí es solo un fragmentico para que se antojen. Em, Sima ya era único para cuando emergió en teleopinión pública. Había sido sometido a procedimientos radicales que le permitían tolerar medio ambientes extremos sin la necesidad de protección.
Tenía la apariencia de un hombre de complexión atlética, vistiendo un ajustado traje hasta que te acercabas lo suficiente y te dabas cuenta que el traje era en realidad su piel. Cubriendo todo su cuerpo existía un material sintético que podía adoptar diferentes colores y texturas dependiendo de sus estados de ánimo o los alrededores. Podía aproximarse a una vestimenta formal si las circunstancias sociales lo demandaban. La piel podía contener presión para cuando quisiera experimentar un vacío y endurecerse para protegerlo de la presión de un gigante gaseoso. Pese a todas estas mejoras, la piel comunicaba un completo abanico de impresiones a su mente. No tenía necesidad de respirar, ya que su sistema cardiovascular había sido reemplazado por mecanismos de soportes vitales redundantes. No tenía necesidad de comer o beber, ni tampoco de eliminar desechos corporales. Pequeñas máquinas reparadoras recorrían su cuerpo, permitiéndole tolerar niveles de radiación que matarían a un humano corriente en cosa de minutos. Con su anatomía resguardada contra los extremos medioambientales, Sima contaba con una libertad completa para buscar inspiración donde él quisiera. Podía flotar libremente en el espacio, contemplar una estrella directamente o recorrer los profundos cañones de planetas donde el metal fluía como lava. Sus ojos habían sido reemplazados por cámaras sensibles a gran parte del espectro electromagnético, enlazadas a su cerebro mediante complejos módulos de procesamiento. Un puente sinestésico le permitía escuchar datos visuales como una especie de música y ver sonidos como una sinfonía de asombrosos colores. Su piel funcionaba como una suerte de antena, proporcionándole sensibilidad a los cambios de los campos eléctricos. Y si eso no era suficiente, podía acceder a la información y recursos de un sinnúmero de máquinas a su disposición. Entonces, bueno, un poquito para que lo tengan ahí presente, que ese sí lo podemos leer. Es un episodio muy bueno y el cuento también es muy bueno. Es muy similar. La adaptación es muy fiel. Entonces es muy chévere este episodio, sobre todo por estilísticamente la animación es muy es única, ¿cierto? No es tan similar a otras cosas que hayamos visto, entonces es muy bacán. Ah, bueno, entonces este cuento fue publicado en esta compilación, Constellations, de varios autores. Y Cima Blue fue publicada en esta revista, Postscripts, del 2005, ¿cierto? Este más o menos sería como una también una interpretación artística de esas obras de Cima. Eh, Marco Kloss es un escritor alemán. No logré encontrar la fecha de nacimiento, pero es relativamente muy joven, ¿cierto? Él todavía está escribiendo mucho. Y se especializa, su fuerte es la ciencia ficción militar. Tiene unas series que se llaman Frontlines y Palladium Wars, todo en inglés, lamentablemente, pero pues interesante. Es alemán, pero radicado en Estados Unidos y escribe en inglés. De él se adaptaron dos cuentos, uno se llama Mutantes, ¿cierto? Em, y el otro 13 de la suerte. Los dos, ahí se ve de una vez que son militares, uno adaptado uno ambientado, perdón, ambientado más en la Segunda Guerra, en el teatro de Rusia, y el otro sí es ciencia ficción en el futuro, de guerras interplanetarias, ¿cierto? Los dos se los publicó en modo ebook, los publica a través de Amazon, todo esto, ¿cierto? Que la gente entonces puede comprar el ebook. Entonces, uno es on the, on the use of shapeshifters in warfare y el otro se llama así, Lucky 13, ¿cierto? El uso de los cambiaformas en la guerra y el 13 de la suerte, ¿cierto? Aquí podemos ver la navecita, que es la protagonista del corto.
Em, listo. Sigamos con Michael Swanwick. Este fue, de hecho, yo tampoco sabía que la serie era basada en cuentos. Yo había visto algunos, pero cuando vi uno en particular, dije, esto es muy bueno, pues, o sea, esta historia es muy bacana. Y al final decía, basado en un cuento de Michael Zombie. ¿Cómo así? Porque Michael Zombie es un autor muy clásico en el género. Y ahí fue que yo empecé a buscar y la inmensa mayoría son basados en cuentos. Entonces, Michael Swanwick es un autor de 1950, estadounidense. Entre sus obras podemos encontrar Las Estaciones de la Marea, novela que sí fue traducida, y Tales of Old Earth, que es una compilación de cuentos, ese sí está en inglés. Este es el episodio que menciono, que fue el que me abrió como la puerta a ver el resto, que es el mismo Pulso de la Máquina, que de hecho fue un cuento ganador del premio Hugo. El premio Hugo es como el premio Oscar de la ciencia ficción, ¿verdad? La Asociación de Ciencia Ficción de Estados Unidos tiene una consulta popular, por decirlo así, que consulta a mucha gente sobre quiénes son los ganadores, los mejores cuento, novela, película, serie, bueno, hay muchísimas categorías. Este cuento ganó cuando fue publicado, creo que es del 82, si no estoy mal. Es un cuento súper, súper bello y la adaptación fue muy, muy acertada, muy acertada. Es muy fiel a lo que está en el cuento, pero el cuento vale la pena verlo. Lamentablemente solo está en inglés. También le adaptaron este cuentico que se llama La Era del Hielo, que es un poquito más jocoso, pero también interesante, que es uno de los únicos que tiene, los únicos episodios que tiene actores de carne y hueso, live action. Los dos fueron publicados precisamente en la compilación Tales of Old Earth, ¿cierto? Ahí está. The Very Pulse of the Machine es el cuento ganador. Sigamos ahora sí, con los que tienen solo de a un episodio, a un cuento adaptado, a un episodio. Seguimos con Paolo Bacigalupi. Paolo es americano, estadounidense, nacido en el 72, es un poquito más joven. Y de él recomiendo muy, muy mucho La Chica Mecánica, entre otros libros. La Chica Mecánica es una novela. También se puede leer del traducido Cuchillo de Agua, La Bomba número 6. Bueno, él tiene muchos, muchos libros. Muy interesante. Es de lo que podríamos decir como ciencia ficción ambiental. Ese es el medio ambiente, el cambio climático, la escasez de recursos, o sea, todo eso es como su tema en el que se mueve y es muy, muy interesante. De él adaptaron este cuento que se llama Respuesta Evolutiva, lo tradujeron Respuesta Evolutiva en inglés, Pop-Up Squad. em, Muy, muy, muy bacano, como algo muy noir, muy novela negra, pero adaptado en otro espacio, bueno. Y fue publicado, este se puede leer, o sea, pues, no lo encontré en internet, pero el libro se puede conseguir, que se llama La Bomba número 6 y otros cuentos. Está traducido ahí. Sigamos con Ken Liu. Ken Liu es origen chino, pero radicado en Estados Unidos, publica en inglés. De él se pueden conseguir varios libros. Es un autor muy interesante, no solo por lo que ha escrito, sino porque él también es traductor y es el principal responsable de que podamos leer la obra de
ahora se me fue. El problema de los tres cuerpos, ya se me olvidó el nombre del autor, pero bueno, ya me vendrá, o si alguien quiere dar la cuchara, bienvenido. Entonces él traducido y también escribe mucho. Entonces, entre las obras que son recomendadas está El Zoo de Papel, La Gracia de los Reyes. El Zoo de Papel es una compilación de cuentos dentro del cual está este cuento que se llama Buena Cacería, Buena Casa, y es muy bacano porque es algo muy que mezcla como la cultura y la mitología china con con algo de steampunk, ciencia ficción, bueno, y novela histórica, algo pues muy interesante. De hecho, eso, ahí está, este es el libro, es el Zoo de Papel y otros cuentos, otros relatos, y ese también se puede leer en internet, mírelo acá, lo pueden leer en este formatico tipo, está barato, ¿cierto? Tipo ebook. Leamos aquí el incipit un poquito para ver cómo es este ambiente que él propone de buena casa. Entonces dice así: noche, media luna, el esporádico ulular de un búho. Habíamos obligado a marcharse al mercader, a su esposa y a todos los criados. La enorme casa estaba inquietamente silenciosa. Padre y yo estábamos agachados en el patio detrás de la roca del erudito. A través de sus múltiples agujeros yo vislumbraba la ventana del dormitorio del hijo del mercader. Ay, Xiao Jung, mi dulce Xiao Jung. El joven inspiraba lástima con sus febriles plañidos. En un estado de semidelirio estaba atado a la cama por su propio bien, pero padre había dejado una ventana abierta para que la brisa pudiera arrastrar hasta los arrozales sus quejumbrosos gemidos. ¿Crees de verdad que ella va a venir? Pregunté en un susurro. Ese día cumplía 13 años y esa era mi primera casa. Vendrá, respondió padre. Una Jing es atraída irresistiblemente por los gritos del hombre al que ha embrujado. Igual que los amantes mariposas se atraen irresistiblemente, dije acordándome de la compañía de ópera popular que había pasado por nuestro pueblo el último otoño. No exactamente, dijo padre, pero parecía tener problemas para explicar el porqué. Basta con que sepas que no es lo mismo. Asentí con un cabeceo, sin estar seguro de comprender, pero me acordé del mercader y su esposa pidiéndole ayuda a padre. ¡Qué vergüenza! Había refunfuñado el mercader. No tiene ni 19 años. ¿Cómo es posible que habiendo leído tantos libros cultos haya caído bajo el hechizo de una criatura así? Bueno, entonces, mire cómo él está planteando este ambiente del siglo pasado en China y está como haciendo una crítica sobre la pérdida de la propia cultura frente al influjo de la modernidad, de la modernidad y de la tecnología que está ingresando por la colonización británica. Entonces, muy chévere de leer. Es muy fiel a la adaptación, es muy fiel al cuento. Harlan Ellison. Entonces ya entramos como a los autores clásicos. Harlan Ellison es un autor súper clásico del género. Es vital lo que él pudo hacer a nivel de ciencia ficción. Es un parteaguas, pues, lo que él ha escrito fue muy, o sea, tuvo una influencia muy grande sobre el género. Él nació en el 34 y murió en el 2018.
es estadounidense y entre sus obras más importantes está Visiones Peligrosas. Visiones Peligrosas pues no es de él, es editado por él, es una compilación, varias compilaciones de cuentos, Visiones Peligrosas uno 2 y 3, varias compilaciones de cuentos que lo que hicieron fue impulsar la ciencia ficción a em, nuevos estilos y nuevos temas y nuevos horizontes literarios, en el sentido de que fue como un punto de inflexión entre la ciencia ficción de la era dorada, como se le conoce, que es como la ciencia ficción de novelas se llama pulp, es decir, como la ciencia ficción más clásica, ¿cierto? A una ciencia ficción más elaborada, más pensando en la literariedad de la obra, ¿cierto? No tanto como, sí, ideas locas, ideas en el espacio o en el futuro, sino más allá de solo la idea, sino cómo era planteada la idea y de que podía eh, plantear eso, visiones peligrosas, es decir, podía criticar y ser más crítico sobre la realidad, sobre el mundo, podría ser más satírico, más sardónico, más eh, metiendo la garra sobre la realidad que estaba criticando a través de esa fantasía, ¿cierto? Y muchos cuentos, entre ellos No tengo boca y debo gritar. Es un cuento supremamente recomendado, y también completamente impactante, perturbador, em, pero demasiado, demasiado bueno. Y otros muchos más que él tiene que también son muy muy importantes en el género. De él se adaptó este pequeño cuento, Refugio, Life Hutch, que de hecho es muy viejo, es de los 50, publicado en esta revista. No está traducido y no está recopilado en ninguna otra, porque él escribió muchísimo cuento, demasiado. Creo que no hay una compilación de todos los cuentos completos de él. Realmente no hay en español. No sé si en inglés, pero creo que no hay, ¿cierto? Y de hecho, mire cómo algo que está escrito hace ya más de ya 70 años todavía tiene relevancia y todavía se puede adaptar. Entonces, la ciencia ficción, eso es lo que nos demuestra es que tiene muchísimo de dónde agarrar. Hay demasiado, demasiado, demasiado. Estos productores y la gente puede ir a buscar en revistas, en libros, entonces, y coger N número de cuentos y adaptarlos muy bien. Todavía siguen siendo muy relevantes y muy interesantes de ver. Continuamos con Bruce Sterling. Bruce Sterling también es un autor muy, muy importante en el género. Él sí está todavía vivo desde 1954, es americano, eh, y él se mueve más en el subgénero, lo que se llama el cyberpunk. De pronto lo conocen o lo han oído mencionar, que es la ciencia ficción que tiene que ver más con las tecnologías de la información, por un lado, pero también cogiendo de la tradición de la novela negra y como mezclando estas cosas como la tecnología de los computadores, las redes, la información, pero adaptada a un ambiente muy, muy negro, muy de detectives, de hackers, de ladrones, de criminales, bueno, muchas cosas por ese estilo.
Entonces de él es muy importante la compilación Mirror Shades, que es una compilación de cuentos de muchos autores editada por él, y también las novelas Sysmatrix, Islas en la Red. Todo está traducido. Mirror Shades también se puede conseguir en español. Muy interesante poder que si lo encuentran en alguna parte o en alguna biblioteca o en internet o en alguna librería, le den una ojeada. De Bruce se adaptó este cuento que es muy interesante, Enjambre. Enjambre, y de hecho es muy similar, que es, el cuento está como marcado dentro de una serie o una saga, un universo que él creó que se llama Formador Maquinista, que está como planteando dos facciones de la humanidad que tienen dos visiones de mundo diferente y se pelean entre cuál va a ser la, la ganadora o la que va más exitosa al futuro. Em, este cuento se puede encontrar en esta compilación de él, que es Crystal Express. Se puede conseguir en internet. Lo que pasa es que hay que tener varios truquitos para encontrarlo, pero se puede conseguir. Búsquenos si les gusta. Si les gustó, por ejemplo, el episodio, es muy por ese estilo, o sea, es muy fiel, es muy bacano. Y pues obviamente poder leer más cositas de él. Ese es el último que va a mencionar y que es uno de los más importantes. Si no, o sea, sin lugar a duda, es el más importante. J.G. Ballard no es un autor solamente importante en la ciencia ficción, sino es importante en la literatura del siglo XX en general. Es un autor muy importante. Él nació en 1930, murió en el 2009, es inglés y tiene muchísimas obras, muchas novelas. Entre ellas podemos mencionar El mundo sumergido, El mundo de cristal en lo que tiene que ver específicamente con ciencia ficción, pero él también escribió de muchos géneros. Es lo que podríamos considerar como novela mainstream o drama, ¿cierto? Crash, que fue adaptada a cine, El Imperio del Sol también adaptada a cine, de él se ha adaptado muchísimo, por ejemplo, Cosmópolis, High Rise, que el rascacielos, no me acuerdo cómo lo tradujeron, pero sí, tiene muchísima obra que es muy interesante porque está haciendo una crítica muy, muy ácida y muy pensada, muy intelectual sobre la vida moderna, sobre el mundo moderno, sobre el hombre, sobre la posición del hombre dentro de la vida moderna y cómo él cómo es posible navegar a través de todo esto que nos está ocurriendo, a través de los diferentes cambios a los que estamos asistiendo. Entonces, él es muy importante y de él se le adaptó este cuento, El gigante ahogado, ¿m? Que es uno de los cuentos de los cortos que es más poético, ¿cierto? Y es un cuento muy bueno, eh, que les voy a compartir acá, que de hecho está también para que lo lean en, en internet y leamos un poquito. ¿Por qué no? ¿Cierto? Le damos un poquito del principio del cuento para ver qué es lo que pasa ahí. En la mañana, después de la tormenta, las aguas arrojaron a la playa, a 8 kilómetros al noreste de la ciudad, el cuerpo de un gigante ahogado.
La primera noticia la trajo un campesino de las cercanías y fue confirmada luego por los hombres del periódico local y de la policía. Sin embargo, la mayoría de la gente, incluyéndome a mí, no lo creímos, pero la llegada de otros muchos testigos oculares que confirmaban el enorme tamaño del gigante excitó al fin nuestra curiosidad. Cuando salimos para la costa poco después de las 2, no quedaba casi nadie en la biblioteca donde yo y mis colegas estábamos investigando, y la gente siguió dejando las oficinas y las tiendas durante todo el día a medida que la noticia corría por la ciudad. En el momento en que alcanzamos las dunas sobre la playa, ya se había reunido una multitud considerable y vimos el cuerpo tendido en el agua baja, a 200 metros. Lo que habíamos oído del tamaño del gigante nos pareció entonces muy exagerado. Había marea baja y casi todo el cuerpo del gigante estaba al descubierto, pero no parecía ser mayor que un tiburón echado al sol. Yacía de espaldas con los brazos extendidos a los lados, en una actitud de reposo, como si estuviese dormido sobre el espejo de arena húmeda. La piel descolorida se le reflejaba en el agua y el cuerpo resplandecía a la clara luz del sol como el plumaje blanco de un ave marina. Perplejos y descontentos con las explicaciones de la multitud, mis amigos y yo bajamos de las dunas hacia la arena de la orilla. Todos parecían tener miedo de acercarse al gigante, pero media hora después, dos pescadores con botas altas salieron del grupo, adelantándose por la arena. Cuando las figuras minúsculas se acercaron al cuerpo recostado, un alboroto de conversaciones estalló entre los espectadores. Los dos hombres parecían criaturas diminutas al lado del gigante. Aunque los talones estaban parcialmente hundidos en la arena, los pies se alzaban por lo menos el doble de la estatura de los pescadores, y comprendimos inmediatamente que este leviatán ahogado tenía la masa y las dimensiones de una ballena. Qué tan bonito, ¿cierto? O sea, como la prosa es tan limpia, es, y no es como sensacionaliza, ¿cierto? Como, ¡ah, el gigante! No, sino que está pasando acá, ¿cierto? Entonces, que para el personaje es raro, pero no es completamente como algo que le parte la cabeza, sino que porque sí existe el gigante. Entonces está como enfrentado a esa extrañeza, ¿cierto? Y eso es como lo interesante del cuento. El cuento está haciendo como una reflexión muy profunda sobre la muerte, sobre la descomposición, sobre el paso del tiempo, ¿cierto? Y cómo se ve el personaje reflejado y el lector mismo reflejado en el gigante, lo que le está pasando. Entonces es muy, muy, muy bonito, ¿cierto? Y él es por ese estilo, es muy reflexivo, ¿cierto? No es tanto de lo llamativo, sino la reflexión que se está planteando. Entonces es muy, muy interesante. Este cuento se puede conseguir en esta compilación, Playa Terminal. El- Se puede conseguir mucha literatura en bibliotecas, en librerías. Búsquenlo si les interesa. Es muy, muy importante conocerlo y leer de él muchas cositas que tiene, tanto ciencia ficción como novela, por decirlo así, realista, ¿cierto? Más aterrizada. Pero aún así, aún siendo realista, no deja de tener extrañeza, ¿cierto? Va por ese lado. No es realmente como el drama normal que uno podría encontrar en otros autores, que no está mal, pues. Pero sí tiene su elemento extraño, su elemento que lo saca a uno como que está pasando acá, ¿cierto? Entonces, muy, muy chévere. Por último, voy a mencionar así muy, muy por encima los últimos que tienen, que son, o sea, hay muchos autores que adaptaron, no los podía mencionar a todos, pero entonces así como muy, muy, muy por encimita otros que estaban por ahí. Por ejemplo, Alan Baxter, que le adaptaron en Salas Abovedadas Sepultadas, más terror cósmico. Claudine Griggs, con Necesito una mano, este portico que
que es muy chévere. Equipo Mortal de Justin Coates. Muchos de estos cuentos fueron adaptados de compilaciones de ciencia ficción militar gringa, estadounidense, que es como algo que gusta mucho y que vende mucho. Entonces, varios de esos son de esas compilaciones, incluyendo, por ejemplo, este de Kirsten Cross, Vendrá por tu alma. Em, este es muy bacano. Peter F. Hamilton, La ventaja de Sony, es el primer corto cuando uno, pues, en el orden en que va la serie, el primer corto, y es muy bacano. Y Hielo, de Rich Larson, entre otros. Entonces, muchos autores son muy jóvenes, eh, o sea, publicaron hace 10 15 años o menos, y otros son más clásicos, como vimos antes. Entonces, eso también es muy interesante, como la mezcla entre, entre diferentes voces de diferentes tipos, mujeres, hombres, de otros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, muy chévere eh, ver a ver qué va a pasar en la nueva temporada, si van a también adaptar otras cosas interesantes que van a adaptar, o si hay historias originales también, porque, por ejemplo, las historias originales también han sido interesantes, las de Alberto Mielgo, el guionista es dos de los cortos que fue muy bacanos. Em, y esperemos a ver qué hay. Personalmente, pues me gustaría que hubiera más adaptaciones de otras latitudes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué no ciencia ficción latinoamericana, colombiana? ¿Qué hay de dónde escoger? Y sería chévere ver alguno ahí. Pero vamos a ver qué pasa. Obviamente la serie es gringa y tiene su tinte de allá, ¿cierto? Pero lo importante es que eh, la ciencia ficción en literatura tiene todas esas posibilidades, todas esas potencialidades para ser llevada a la pantalla, y nos permite entonces que haya un diálogo entre estos dos medios, y lo que leo, lo que veo, lo leo, y poder conversar entre estas dos cositas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso era básicamente lo que quería contarles, a antojarlos de la serie, a antojarlos de los cuentos, de los autores. Si a ustedes les gustó alguno, entonces para que busquen el autor. Ahí tienen los tres cuenticos que se pudo conseguir en español. De pronto alguno encontrará otro, y sería muy chévere, pues entonces que puedan seguir leyendo. Bueno, eso es básicamente. No sé si Marcela de la biblioteca quieren decir algo, dar el cierre. Excelente, Alejandro. Muchas gracias por tu participación. Por acá dice que me encanta Love, Death, Robots. Gracias por la invitación. No hay como más preguntas sobre el tema. Ujú. No sé si alguien quiere decir algo. Si no, entonces ya nos vamos para que se antojen, y entonces pongan la serie y empiecen a verla, los que no la han visto. Sí, claro, igual también pueden escuchar la grabación. Y nos encantó recorrer contigo, Alejandro, todo este mundo de ficción y fantasía. Muchas gracias por todos tus conocimientos. No, fue con el mayor de los gustos. Como les digo, siempre me encanta pues hablar de lo que me gusta, de lo que sé. em, Cualquier cosa que tenga que ver con ciencia ficción, a la orden, y con mucho gusto. Entonces, Y eh, súper encarretador, la verdad. listo. Muchas gracias por la invitación, y no, seguimos en contacto. Cualquier cosa siempre a la orden, por mi parte.
Listo. Mil gracias a todos los participantes. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego.